El bebé nunca lloró, incluso cuando el fuego alcanzó las tiendas. Una niña apache corrió hacia el desierto con llamas detrás de ella y muerte por delante, agarrando a su hermano pequeño contra su pecho. El humo se tragó el cielo y los gritos la persiguieron como sombras que no la soltarían. Ella no miró hacia atrás porque ya sabía lo que vería: casas en llamas, cuerpos cayendo y un pasado que se había ido para siempre. Sus pies sangraban en el suelo afilado, pero ella siguió corriendo porque detenerse significaba perderlo. El aire de la noche le cortaba la piel mientras el calor del fuego aún vivía en su aliento. Cada sonido se sentía como pasos, cada viento se sentía como una mano tratando de derribarla. Ella no era valiente, estaba aterrorizada, pero el miedo se convirtió en fuerza cuando sintió los latidos del corazón del bebé contra su pecho. Al amanecer, solo uno de ellos estaba destinado a estar vivo, y el desierto estaba esperando para decidir quién sobreviviría y quién se convertiría en polvo. Ella solo tenía 16 años. Demasiado joven para ser valiente, demasiado joven para llevar el peso de un linaje sobre sus hombros. Los ancianos habían ordenado quemar el campamento para borrar una maldición: 2 niños nacidos bajo una mala luna. La supervivencia en sí se había convertido en traición. El desierto observaba en silencio. Ella había crecido aprendiendo historias de honor y protección, pero ninguna de esas historias la preparó para la noche en que su propia gente eligió el fuego sobre la misericordia. Sus manos aún temblaban por el calor y los gritos que se negaban a abandonar sus oídos. No entendía cómo el amor por su hermano la había convertido en una enemiga. Había obedecido cada regla, pronunciado cada oración, pero el destino la marcó de todos modos. Con cada paso en la tierra vacía, sentía que el pasado tiraba de ella como cadenas. Sabía que los ancianos no se detendrían hasta que la maldición desapareciera, y en sus ojos, la maldición era ella. Ya no era una niña y aún no era una mujer, solo una niña parada entre la muerte y la esperanza, llevando la última pieza de su familia a un mundo implacable. Corrió hasta que sus piernas colapsaron, escondiéndose en lechos de ríos secos, cubriendo la boca del bebé cuando los jinetes pasaban cerca, y cuando sus fuerzas finalmente le fallaron, se arrastró en su lugar, arrastrando su cuerpo por la arena fría mientras su mente le gritaba que no se detuviera porque detenerse significaba el final. El desierto se extendía interminablemente frente a ella, silencioso e indiferente, y cada respiración se sentía robada de su pecho mientras el miedo se apretaba. Alrededor de su corazón, escuchó al viento y aprendió su lenguaje, sabiendo cuándo moverse y cuándo quedarse quieta, presionándose contra la piedra cuando las sombras cruzaban la luna. El bebé permaneció quieto como si sintiera el peligro, sus pequeños dedos agarrando su ropa rasgada. Encontró cuevas poco profundas y arbustos espinosos donde se escondió durante las peores horas. El tiempo perdió significado mientras el hambre arañaba su estómago y la sed quemaba su garganta. Masticó raíces que apenas reconocía y dejó que gotas de humedad se acumularan en las hojas antes del amanecer. Sus pensamientos vagaban entre el recuerdo y el terror, destellos de la voz de su madre, los ojos fríos de los ancianos, el fuego que se elevaba demasiado rápido para escapar, y se preguntó si la supervivencia valía este dolor. Todavía cada vez que la desesperación se apoderaba de ella sentía el calor del bebé y seguía adelante. Su cuerpo temblando pero su voluntad negándose a romperse, cruzó tierras donde no deberían existir huellas y rezó para que el viento enterrara sus pisadas. Una vez oyó voces distantes y se congeló bajo un árbol caído, conteniendo la respiración tanto tiempo que le dolía el pecho.
imaginando manos que la alejaban, imaginando al bebé llorando y entregándolos, pero las voces se desvanecieron y ella permaneció, sola de nuevo. Para la tercera noche su visión se nubló y las estrellas bailaron como chispas. Tropezó con un estrecho cañón donde las rocas se alzaban como muros, el aire más fresco pero cargado de peligro, resbaló en piedras sueltas y cayó con fuerza. El dolor le atravesó la pierna y se mordió el labio para guardar silencio. Las lágrimas se deslizaron por su rostro no por debilidad sino por agotamiento. Presionó su frente contra el suelo y susurró disculpas a un mundo que no ofrecía ninguna. Luego lentamente se puso de pie, apoyándose en la piedra, moviéndose un paso a la vez. El cañón la llevó a un lugar donde la tierra se hundía y las sombras se reunían densamente. Sintió que era un punto de cruce, un lugar donde las opciones terminaban y el destino esperaba. Detrás de ella el pasado ardía, por delante lo desconocido se extendía sin promesa, pero de todos modos dio un paso adelante porque volver atrás era imposible, porque llevar vida significaba elegir la esperanza incluso cuando parecía una tontería. Y cuando el sol comenzó a salir, pintando el desierto con una luz cruel, desapareció más profundamente en la tierra, herida, perseguida e intacta, caminando hacia un futuro que pondría a prueba cada parte de su alma. A medida que el sol subía más alto, el calor regresó con una fuerza cruel y el cuerpo del bebé se volvió pesado contra su pecho, su respiración superficial y desigual, sus labios secos y pálidos. Y sintió que el pánico aumentaba porque comprendió que este silencio era diferente. Buscó en la tierra con ojos desesperados y no encontró nada más que espinas y piedras. Su propia boca ardía pero la ignoró y se concentró solo en él, arrodillada junto a un cactus que recordaba de antiguas enseñanzas. Presionó su cuchillo en su palma sin dudarlo. El dolor agudo destelló una vez antes de volverse distante. Mezcló su sangre con las finas gotas de rocío recogidas de la planta y la tocó suavemente en los labios del bebé, susurrándole con una voz que temblaba pero no se rompía, prometiéndole el mundo incluso si no tenía pruebas de que existía. El bebé tragó débilmente y un sonido silencioso se le escapó, no un llanto sino un aliento que le dijo que todavía se aferraba. Envolvió su mano herida en un paño y lo atrajo hacia sí, meciéndose ligeramente como si el movimiento solo pudiera protegerlos. La tierra a su alrededor permaneció quieta pero sintió peligro en todas partes, sombras cambiando, pájaros dispersándose, señales de que la vida la observaba luchar. Esperó hasta que el calor se suavizara antes de moverse de nuevo, sus pasos lentos ahora, su pierna dolorida por la caída, su fuerza más delgada que el aire, pero caminó porque detenerse significaba rendirse. Cada milla puso a prueba su determinación y despojó a la niña que una vez fue, dejando atrás algo más afilado y más fuerte. Mientras la noche se acercaba, las nubes se juntaban sin piedad y la lluvia jugueteaba con la tierra pero nunca caía. Encontró refugio debajo de un alero de piedra y se sentó en silencio, contando las respiraciones del bebé, escuchando el aullido distante de los animales y preguntándose cuáles cazaban carne. Cerró los ojos por un momento y se permitió sentir el miedo por completo, dejándolo atravesarla antes de alejarlo. Sabía que este viaje exigiría más que sangre y dolor, exigiría su pasado, su seguridad y su inocencia, pero mientras observaba al bebé dormir contra su piel sintió una extraña calma instalarse en su interior, una certeza de que lo que sea que la esperara sería enfrentado de frente, porque ya no corría solo por sí misma, se movía por él, y ese propósito le dio la fuerza que el desierto no podía robarle. Cuando llegó el amanecer nuevamente, se puso de pie lentamente, apoyándose contra la roca.
ajustando la tela alrededor de su mano herida, y avanzó hacia la vasta tierra abierta, llevando el sacrificio en sus venas y la esperanza en sus brazos, lista para pagar cualquier precio que la supervivencia exigiera. Caminó hasta que la tierra se movió y las cercas aparecieron como huesos rotos contra el horizonte, su visión nadando mientras el crepúsculo se convertía en noche, y cuando sus piernas finalmente fallaron, se desplomó cerca del borde de la propiedad, agarrando al bebé más fuerte como si solo sus brazos pudieran mantenerlo vivo. El aire olía a polvo y madera vieja, un silencio tan profundo que se sentía peligroso. Una puerta crujió en algún lugar y una sombra se movió, entonces un hombre apareció a la vista, alto e inmóvil, un ojo oculto bajo una ceja cicatrizada, el otro agudo con cautela. La estudió sin palabras y entendió todo lo que necesitaba saber de su ropa rasgada y el niño en sus brazos. Los problemas seguían a la gente como ella y nunca llegaban suavemente. Él conocía el tipo de hombres que vendrían a hacer preguntas, conocía el precio de mentir, pero también vio cómo su cuerpo temblaba mientras intentaba ponerse de pie de nuevo, el orgullo luchando contra la debilidad. Se tambaleó y se habría caído si él no hubiera avanzado. Sus manos eran ásperas pero cuidadosas cuando levantó al bebé primero, luego sostuvo su peso. Ella esperaba miedo o ira, pero solo encontró una tranquila resolución en su silencio. Los llevó a través del umbral mientras la noche se asentaba completamente, cerrando la puerta tras ellos como si sellara el mundo. Dentro la casa era oscura y simple, paredes desgastadas por años de soledad. Él puso a la bebé sobre una manta limpia y trajo agua, observándola de cerca mientras bebía lentamente, vigilando cada movimiento. Sintió ojos sobre ella pero no siguió ningún juicio, solo preguntas sin hacer. Afuera el viento cambió y se estremeció, esperando voces, caballos, el final del camino, pero no llegó ninguno. El hombre avivó un pequeño fuego y no dijo nada, aunque su tensión llenó la habitación. Entonces se dio cuenta de que la amabilidad conllevaba su propio miedo, que dejarlos quedarse significaba invitar a la muerte a su hogar. Él también lo sabía, podía verlo en la forma en que escuchaba entre sonidos, contando el tiempo, midiendo el riesgo. Intentó hablar pero su voz falló y bajó la cabeza, lista para irse si él se lo pedía. Sin embargo, colocó un tazón de comida cerca de ella y se dio la vuelta, dando dignidad donde no se debía ninguna. Las horas pasaron como un cristal frágil. La bebé durmió y ella lo vio respirar, con miedo de parpadear. El hombre finalmente habló con un tono de advertencia, diciéndole que podía descansaría hasta la mañana pero la luz del día lo cambiaría todo. Asintió, entendiendo que la seguridad era temporal y la misericordia tenía límites. Aun cuando el cansancio la arrastraba sintió algo que no había sentido desde el incendio, una pausa, un espacio frágil donde la supervivencia no requería correr. Y mientras la noche se profundizaba durmió junto al bebé mientras el ranchero tuerto vigilaba, sabiendo que al abrir su puerta había elegido un camino que no se podía deshacer. La mañana llegó sin piedad y con ella llegó el sonido que más temía, cascos distantes cortando el silencio como una cuchilla. El ranchero se puso rígido y se movió rápidamente, levantando las tablas sueltas y guiándola hacia abajo con un dedo a sus labios. Ella abrazó al bebé y se bajó al espacio oscuro debajo del piso. El olor a tierra llenó sus pulmones mientras el polvo se asentaba en su cabello. Por encima de sus botas cruzó la habitación y la puerta se abrió de par en par. Entraron voces agudas y exigentes. Los cazadores hablaron con confianza y hambre, haciendo preguntas que llevaban amenaza debajo de cada palabra. El ranchero se quedó afuera bajo el sol abierto y respondió con calma. Su voz firme como una piedra, dijo que las huellas eran de coyotes y nada más.
Dijo que ninguna niña había pasado y ningún niño lloró allí. Escuchó mientras las mentiras se apilaban cuidadosamente, cada una arriesgando su vida. Una sombra cruzó las grietas del piso mientras un hombre caminaba de un lado a otro, golpeando el suelo con un arma, probando el espacio con paciencia destinada a romper las almas más débiles. El bebé se movió y ella lo presionó suavemente contra su pecho, ralentizando su respiración, deseando que su corazón se calmara. El sudor la recorrió columna vertebral aunque la tierra abajo estaba fría. Las preguntas se hicieron más agudas, acusaciones deslizándose a través de tonos tranquilos, rodearon la casa. Examinaron las cercas, se arrodillaron cerca de la puerta. Uno de ellos se agachó lo suficientemente cerca como para poder ver el polvo caer a través de una delgada costura, cerró los ojos e imaginó el silencio como una pared. El ranchero repitió su historia sin cambios, sin pausa, sin miedo. El tiempo se estiró dolorosamente, el sol subió y el calor presionó. Las moscas zumbaron y fueron aplastadas, luego una risa rompió la tensión. Un cazador descartó el lugar como vacío y maldijo el viaje en vano. Las botas se alejaron, los cascos giraron, el sonido se desvaneció lentamente hasta que solo quedó el viento. Aún el ranchero esperó, contando respiraciones, escuchando el engaño. Cuando finalmente levantó las tablas y la alcanzó, se dio cuenta de que le temblaban las manos. La ayudó a levantarse y la miró a los ojos sin orgullo ni alivio, solo comprensión. Le advirtió en voz baja que las mentiras hacen eco y los hombres regresan cuando la duda permanece. Asintió porque las palabras se sentían peligrosas. El bebé durmió inconsciente de lo cerca que había estado el mundo. Terminando, afuera el día continuaba como si nada hubiera pasado, pero dentro de la casa algo había cambiado para siempre. La confianza ahora los ataba más fuerte que las cadenas. Ella sabía que quedarse más tiempo aumentaría el riesgo y él sabía que enviarla lejos podría acabar con su oportunidad de vivir. Ambos se mantuvieron en esa verdad sin hablar. El ranchero reunió suministros con cuidado mientras envolvía al bebé y se estabilizaba, sabiendo que la mentira había comprado tiempo pero no seguridad, sabiendo que el camino por delante exigiría movimiento nuevamente. Y mientras se preparaban para lo que vendría después, el polvo se asentó nuevamente en las grietas, guardando el secreto de un aliento que no se había tomado y una vida que no se había perdido. Esa noche, la luz del fuego titilaba en las paredes proyectando sombras que parecían vivas y la mano de la niña temblaba mientras sostenía el cuchillo firme a sus pies. El único ojo del ranchero reflejaba el brillo pero su rostro no delataba nada. Habló en voz baja, casi como si le confesara al desierto mismo, que los jinetes apaches habían ofrecido oro por los niños, que podía reclamar la riqueza e irse sin miedo, pero el peso de la vida presionaba más que cualquier moneda. Ella lo miró fijamente, la ira y el miedo se enroscaban en su pecho, lista para atacar y terminar la elección que se cernía entre ellos. Pero cuando habló con voz firme a pesar del cansancio dijo: hazlo rápido. Probando la medida de su alma, se inclinó ligeramente, apartando el cuchillo con una mano firme aunque áspera y no dijo nada. El silencio llenó la habitación y el bebé se movió ligeramente, sintiendo la tensión. El pecho de la niña dolía con el miedo a la traición, a ser entregada a la muerte a pesar de todo lo que había soportado, pero el ranchero se mantuvo firme, ojos agudos, movimientos cuidadosos, se movió para recoger mantas y agua para ellos en su lugar, mostrando la silenciosa fuerza que viene de elegir la misericordia cuando cada instinto gritaba por seguridad. Afuera el viento susurraba a través de las cercas rotas y la casa parecía contener la respiración. Bajó el cuchillo lentamente, sus dedos entumecidos,
dándose cuenta de que la elección que había hecho tenía más peso que el oro. Presionó al bebé más cerca y sintió el latido constante que la tranquilizó incluso cuando el peligro acechaba más allá de los muros. El ranchero habló en voz baja de estrategia y distancia, enseñándole dónde las huellas eran más débiles y cómo escuchar el viento, cómo moverse cuando la noche está llena de ojos. Aprendió que el coraje no es la ausencia de miedo sino la persistencia para actuar a pesar de él, y que la verdadera lealtad a veces requiere ponerse en peligro sin dudarlo. Las horas pasaron con una cuidadosa planificación, la noche pesada y larga, y la niña observó mientras él mantenía una vigilia sobre ellos, cada sonido amplificado, cada sombra una pregunta que debía responderse con instinto. Comprendió entonces que la traición tenía muchas formas, pero elegir la vida sobre la riqueza era el camino más difícil. Su cuerpo aún dolía por el viaje. Su mente se volvía loca de posibilidades, aún ella se quedó quieta porque el movimiento podía llamar la atención y confiaba en el silencioso guardián a su lado más que en cualquier oro prometido por extraños. La diminuta respiración del bebé se convirtió en el ritmo de su paciencia. El ranchero hablaba rara vez, solo para guiar, solo para advertir, y en la luz parpadeante de la lámpara la niña vio algo que no había sentido desde el incendio, una paz frágil, un santuario temporal construido sobre el desafío, el honor y una decisión inquebrantable de proteger a los inocentes a toda costa. Y a medida que la noche se profundizaba sintió el peso del mundo descansar por un momento sobre hombros que estaban dispuestos a soportarlo, sabiendo que mañana exigiría coraje nuevamente, pero esta noche había sido ganada por la moderación, la sabiduría y la simple promesa tácita de que la vida, por frágil que fuera, no se rendiría. El amanecer amaneció con una luz inquietante que tiñó el desierto de oro y rojo, y los cazadores regresaron más rápido que el viento, con las armas en alto y los ojos escudriñando cada sombra en busca de movimiento. La chica se apretó contra el ranchero mientras éste susurraba instrucciones, su voz tranquila pero urgente. Hizo un gesto hacia el granero y con un solo golpe de pedernal encendió madera seca hasta que las llamas rugieron y un espeso humo negro se elevó hacia el cielo como una señal de caos. Los cazadores vacilaron por un momento, luego se lanzaron hacia el infierno, creyendo que el fuego era el camino hacia su premio. El ranchero agarró el brazo de la chica con suavidad y levantó al bebé, moviéndose rápidamente por un sendero oculto detrás de la casa que ella no había notado en la neblina del agotamiento y el miedo. El cañón que tenían delante se abría como una boca entre acantilados. Un lugar secreto tallado por el tiempo y conocido solo por aquellos que habían aprendido a desaparecer. La guió con cuidado, cada paso calculado, escuchando los gritos detrás de ellos. Sintiendo el calor de la persecución en el aire, le dolían las piernas pero la adrenalina y el terror la impulsaban hacia adelante. Las piedras sueltas la cortaban manos y ella tropezó, pero él la atrapó antes de que cayera, instándola a silencio y velocidad. El bebé se movió ligeramente y ella lo silenció. Imaginando a los cazadores a solo unos metros de distancia pero incapaces de ver el estrecho camino que estaban tomando, las sombras se aferraban a las paredes del cañón y el aire olía a polvo y roca. El viento silbaba entre los acantilados, llevándose las voces y el humo del fuego. Se atrevió a respirar aliviada aunque cada nervio permaneció alerta. El cañón se estrechó y se retorció, ocultándolos del mundo superior. El ranchero se detuvo brevemente para dejarla descansar contra la piedra, su mano firme en su hombro, recordándole que el movimiento era vida, la quietud era muerte. El pequeño latido del corazón del bebé presionado contra su pecho se convirtió en el ritmo que guiaba el suyo.
Cada sonido fuera del cañón se volvió distante y hueco hasta que solo quedó el eco del fuego. El ranchero exploró por delante, señalando caminos que podrían tomarse si los cazadores descubrían esta ruta. Explicó cómo leer las señales de la tierra, cómo reconocer el peligro en las sombras. La niña escuchó atentamente, dándose cuenta de que sobrevivir no era solo correr sino comprender el mundo y doblegarlo para proteger a los inocentes. Las horas pasaban mientras se arrastraban más profundo. El cañón los abrazaba como un santuario escondido. Miró al ranchero, la gratitud y el asombro llenaban su mente agotada. Había arriesgado todo, su vida, su hogar, por extraños. Y ahora el cañón se convirtió en un escudo mientras los cazadores rugían más allá de la entrada, ninguno notando el estrecho escape. Por fin se hundió contra la roca fría, las lágrimas surcando la tierra de su rostro, el bebé a salvo en sus brazos, el humo aún elevándose detrás de ellos, el desierto tranquilo una vez más, el camino por delante incierto pero momentáneamente libre. Y en ese silencio comprendió que el coraje, el sacrificio y la confianza entre ellos habían tallado un lugar donde la vida podía continuar. Y mientras las sombras se alargaban en el cañón, se permitió un respiro que no se había atrevido a tomar desde el incendio, sabiendo que la prueba final había sido pasada. Aunque el viaje estaba lejos de terminar, sintió el peso de la esperanza asentarse ligeramente en su pecho, frágil pero intacta. Cargando los llevó hacia un mundo que aún podría reclamarlos, pero no hoy, no esta mañana, no mientras ella tuviera aliento y él hubiera elegido guiarlos a través del fuego y el miedo por igual. Pasaron los años y el desierto guardaba sus secretos, pero los susurros de la guerrera apache viajaban como el viento a través de mesetas y cañones. La gente hablaba de ella con asombro y miedo, diciendo que curaba a los malditos y protegía a los inocentes con una fuerza que parecía extraída de la tierra misma. Algunos afirmaban que nunca envejecía, moviéndose a través del tiempo como si el fuego y la sangre la hubieran hecho inmortal. Otros juraban que había caído hace mucho tiempo, dejando solo una leyenda atrás, pero aquellos que se aventuraron cerca de las ruinas del rancho quemado dijeron que aún podían escuchar el débil llanto de un bebé llevado por el viento, un sonido que tiraba del corazón y prometía supervivencia contra probabilidades imposibles. Las madres lloraban y los niños se aferraban a las mantas cuando se contaba la historia. El eco del coraje y el sacrificio persistía en cada roca y brasa, y aunque nadie podía verla, la presencia de su espíritu se sentía viva en el suelo y el cielo, un recordatorio de que la valentía puede sobrevivir a la muerte y el amor puede desafiar al desierto más duro, dejando una marca que nunca se desvanece.